Último momento. Primicia. Mi apropiador me va a matar. Bueno, y en exclusiva estamos en comunicación con Guillermo Pérez Rosenblit, que en el 2000 se enteró que era hijo de desaparecidos y ahora tiene miedo que las amenazas de su apropiador se conviertan en una realidad. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Sofía. Buen día, Mauricio. Hola, Guillermo. Bueno, queremos conocer un poquito de tu historia, ¿no? Tu apropiador fue encarcelado y ahora podría obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, pero él te hizo una advertencia, una amenaza si llegaba a salir en libertad. Contanos, por favor. Sí, mira, yo en el año 2000 descubro que no soy hijo de mi apropiador, de mis apropiadores, sino que soy hijo de desaparecidos Sí, y que 21 años me había estado buscando mi familia, que estaba compuesta por mis dos abuelas y una hermana. sí, Esto obviamente volvió una causa judicial y quedaron mis apropiadores detenidos sí, porque por la sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, la falsificación ideológica de documento público y por el cambio de identidad, ¿no? sí. Y de esto los encontraron responsables penalmente y fueron condenados él a 7 años y medio y ella a 3 años. Guillermo, perdóname, Eh, ¿cómo fue que descubriste que no eras hijo de Francisco Gómez? Me vino a ver una chica a mi trabajo. Sí, Esta chica después resultó ser mi hermana. Ella trabajaba en Abuelas de Plaza de Mayo y ah, mira, Abuelas había estado buscando, ya te digo, 21 años. Y dan conmigo gracias a dos denuncias telefónicas anónimas a la casa de las abuelas, donde se aportaba un montón de datos. sí, Bueno, quedan detenidos al poco tiempo. sí, Y yo, a pesar de saber que no eran mis padres, incluso de que me lo confesara de su propia boca Francisco Gómez, de que me dijera bueno, que incluso conoció a mis verdaderos padres, que vio cómo torturaban a mi papá, que alimentó o que en ausencia de sus superiores le pasaba alimento de contrabando a mi mamá, o que la sacaba a pasear por el predio de la Riva. La Riva es la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, queda en Morón y fue el epicentro represivo de la zona oeste, que tenía a cargo esa zona justamente Fuerza Aérea. sí. Mi apropiador era personal de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y bueno, a pesar de todo esto yo iba a verlo. Él gozaba de un régimen carcelario muy especial, casi te diría que era unas vacaciones en All Inclusive, mirá. Sí. Lo ibas a Estaba visitar a custodiado, pesar de eso, a la cárcel, sí, 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 o a sí, su sí, lugar de él detención estaba en todo caso. en su lugar de detención porque no era Sí, en la cárcel, era el claro, claro. único recluso en ese lugar y estaba custodiado incluso por sus antiguos compañeros de la Riva y bueno, gozaba de muchísimos privilegios, como por ejemplo asado, vino, tenía una habitación para él solo, teléfono, heladera, televisor, la verdad que en lujo, eh, contraponiéndolo con las condiciones en las que se encuentra el resto de los reclusos, ¿no?, del país, pero bueno. Sí, En una de esas que yo lo voy a visitar, que fue la última vez, el 23 de diciembre del año 2003, lo encuentro ebrio, me hace un montón de recriminaciones de que en esa situación se encontraba él, porque yo me había ido a Abuelas a averiguar cuál era mi verdadero origen, y me termina amenazando de que en algún momento iba a salir, de que me iba a poner una bala en la frente a mí, a mi hermana y a mis dos abuelos. a ver, Así perdón, Guillermo, repetí eso, por favor. Vos lo fuiste a ver y en un momento, él te amenazó. ¿Qué fue lo que te dijo? que me iba a poner un tiro en la frente a mí, a mi hermana y a mis dos abuelas. Ajá. Por haber justamente descubierto que era tu apropiador y haberlo puesto en la cárcel, o sea, por hacer lo que tenías que hacer.
Claro, yo en ese momento ni siquiera lo puse en la cárcel, por decirlo de alguna manera, porque yo era víctima, ni siquiera formaba parte del proceso, que la querella era abuelas y mis abuelas en realidad, ni siquiera formé parte en aquel momento de la causa judicial. Y yo fui querellante. Esa es una gran diferencia con respecto al primer proceso judicial. No solamente fui querellante, sino que además declaré en contra de él todo esto que me había contado de que conoció a mi mamá y a mi papá. Claro. Te Y quería ahora preguntar, la Guillermo. situación cambia. Sí. No, yo te quiero preguntar cómo era tu relación con Francisco Gómez, porque tengo entendido que incluso cuando vos no sabías que era tu apropiador, era muy violento con Dora. ¿Esto es así? Era una persona extremadamente violenta. Yo recuerdo muchísimas oportunidades en las que hubo violencia doméstica, la ha llevado a dejar de cama, internada, incluso. He presenciado muchos golpes, rotura de muebles, amenazas con cuchillos, amenazas con escopeta. La verdad es que es una persona sumamente violenta, por eso mi miedo. Si Sí. me había amenazado de que me iba a meter una bala solamente por haber ido hasta abuelas, imagínense ahora que yo fui querellante y declaré en el juicio en el 2016. Guillermo, y una consulta, si vos pasaste por todo esto, si era una persona violenta, si los amenazó, si era golpeador, ¿por qué ibas a visitarlo a su lugar de detención? A mí jamás me levantó la mano, siquiera. Más allá de alguna que otra amenaza, jamás me levantó la mano. Y es una respuesta bastante complicada que necesita un análisis un poco más profundo. Yo Sí. en un momento entré con una etapa de negación muy grande. Sí. Yo te estoy hablando de esto de hace 16 años y que yo ni siquiera buscaba mi verdadero origen y mi identidad. Yo no había madurado una duda como está resultando últimamente con los últimos casos de nietos restituidos. Entonces la verdad que para mí me desestabilizó emocionalmente de una manera que me duró incluso varios años esa negación. Entonces había también cierta obligación que yo sentía como de agradecimiento, independientemente de la clase de padre, si lo podemos decir, que intentó ser. Sí, Pero uno se siente mal por ir a ver a uno y no ir a ver al otro, y también uno se siente mal por ir a ver nada más, siendo que hay una familia que te estuvo buscando 21 años, vas a ver de otra familia y te sentís mal por todos los recuerdos que tenés con tus apropiadores. Es una situación muy confusa, muy Sí, difícil. sí, sí, sí. Insisto, yo tenía 21 años, no era una criatura, pero es una situación que te pone una desestabilidad emocional importante. Guillermo, ¿qué tipo de atención le prestaron a la denuncia que vos realizaste por amenazas de muerte? Más que nada teniendo en cuenta que hay un proyecto donde piden la liberación justamente por superpoblación carcelaria. Más que nada teniendo en cuenta que uno por ahí se imagina un hombre de 70 y tantos años y piensa que es una persona totalmente inocente o que a partir de ahora no puede hacer nada. Bueno, primero que hoy 72 años, como es la edad que tiene, tampoco no es una persona que se encuentra postrada ni que es un impedido. Es una persona dentro de su adultez, es una persona relativamente joven. Segundo, tiene pericia en el manejo de armas, tiene instrucción, es una persona de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y tercero, bueno, ni más ni menos que yo he visto qué clase de violencia puede llegar a ejercer. Está bien, entonces desde ahí viene. Y como repetía, como te decía hace un rato, hay una diferencia gigante entre lo que fue el primer proceso, en el cual lo único que yo había hecho para él era ir hasta la casa de las abuelas para averiguar mi origen, y el último proceso en el que yo no solamente declaré en su contra, sino que fui querellante. Ahora, Guillermo, vos contabas, ¿no?, que tu relación con él tuvo distintas etapas y que se dio un quiebre sobre todo muy fuerte a partir de que te presentaste como querellante en la última causa. ¿Tenés todavía algún tipo de vínculo con él o con quien era su pareja o no hay ningún diálogo? La última vez que yo lo vi fue el día que me amenazó de muerte, que fue el 23 de diciembre del año 2003. Esa fue la última vez que yo lo vi. Hace 15 años que no lo veo. Bueno, lo vi en el tribunal en el 2016 cuando estaba imputado. Pero ni
siquiera hablamos ni nada. No, yo no volví a hablar con él. Es muy difícil hablar con una persona que te amenaza de muerte después. Claro. Sí. Sobre todo cuando es una amenaza creíble. Yo con ella me sigo viendo, me sigo hablando. La situación cambió, no es la misma de cuando yo tenía 20 años. No es mi mamá, yo sé perfectamente que mi mamá, sé quiénes son mis verdaderos padres, pero bueno, con ella la situación es diferente. Debe ser que justamente todo lo que nos hizo pasar cuando yo era una criatura, cuando era un niño, incluso un adolescente, en contraposición de la clase de tipo que fue él, ella fue una persona bastante acogedora que me brindó siempre cariño y me cuidó, independiente de los delitos en los que se la encontró responsable también, ¿no? Ahora, Guillermo, ¿hablaste de esta amenaza con tu abuela, con tu hermana, digo, con el resto de tu familia verdadera? Sí, lo saben perfectamente. Y yo principalmente estoy en alerta, ya te digo, yo tengo muchos recuerdos de qué clase de persona violenta puede llegar a ser. Desde la justicia o el Poder Judicial se han tomado algunas medidas, sí, pero uno siempre siente que no es suficiente, máximo cuando tenemos el antecedente de que Mañaco, que es el partero de la ESMA, famoso partero de la ESMA, que fue condenado en varias oportunidades, fue condenado a 10 años por atender mi parto, fue condenado a un plan sistemático, un juicio histórico y que tiene relevancia y peso a nivel internacional, y fue condenado ahora en diciembre en la causa ESMA unificada. Y sin embargo, con todas estas condenas, a las 2 semanas de esa última condena, quedó en libertad por alcanzar los 2/3 de la pena, porque le unificaron las penas. Entonces estamos hablando de un tipo que participó en al menos una decena de partos dentro de la ESMA, y en la última sentencia solo le dieron 14 años por 7 partos por los que fue juzgado, algo así como 2 años por cada parto. Y pareciera que el tribunal de Comodoro Pi, el unificado, hizo las cuentas como para que le coincida justo unificar la pena y que quede en libertad 15 días después de un juicio histórico como ese unificado. Y ahí lo tenemos con libertad en su casa, ahí en Capital. Los vecinos propios están conviviendo con un genocida que participó de 11 partos en la ESMA. Guillermo, Con ese antecedente, como yo no voy a tener miedo de que pueda quedar en libertad a mi apropiador. justamente, ¿sentís que la justicia no los acompaña a ustedes con este tipo de decisiones? ¿Qué sentís acerca del rol de la justicia y qué sensación justamente te generó enterarte justamente de estas prisiones domiciliarias a genocidas? Bueno, primero tenemos que separar la palabra justicia de lo que es poder judicial, porque no siempre termina siendo sinónimo. Y lo lamento profundamente por quienes realizan su trabajo en el Poder Judicial. Me imagino que hay mucha gente que lo hace con mucho compromiso y con mucha vehemencia, pero últimamente no se puede asemejar o asimilar justicia con Poder Judicial. El Poder Judicial trata de hacer justicia, lo que pasa es que no siempre lo consigue. Este hombre, Francisco Gómez, fue encontrado responsable de una privación ilegal de la libertad de mis padres, agravada por haber durado más de un mes, agravado por ser funcionario público, agravado por la aplicación de amenazas o de violencia, y a su vez la aplicación de tormentos. Entonces estamos hablando de que participó del secuestro, de mantenerlos secuestrados, de torturarlos, ¿bien? Y además después de eso a la sazón se queda con el hijo de su víctima. Claro. Y sin embargo solamente le dieron en este último proceso judicial, solamente le dieron 12 años por eso. Sí. Guillermo, ¿vos podés repetir la amenaza que te propinó tu apropiador? Porque es muy importante para la audiencia que se está sumando tener en cuenta la dimensión de la amenaza de quien dijo ser tu padre tanto tiempo. Que él iba a estar toda la vida detenido, que en algún momento iba a salir, y que en el momento en que él salga me iba a poner un tiro en la frente a mí, a mi hermana y a mis 2 abuelas. Sí. Guillermo, durante, digamos, la relación, por decirlo, de familia, que él golpeaba a su mujer, ¿ustedes
¿Escaparon de la casa, escaparon de él? Digo, vos y la mujer de este represor, ¿escaparon? Sí, yo era chico y pudimos escapar gracias a la ayuda de la hermana de él, Sí. justamente. ¿Cuántas veces escaparon? Y fueron varias veces porque incluso no se encontraba y bueno, conseguí de alguna forma que su ex esposa volviera, con amenazas también. Pero al menos 2 o 3 veces hemos escapado. Y también esas 2 o 3 veces siempre nos ha encontrado. ¿Y qué pasaba cuando los encontraba? Era todo el miedo de vuelta, todo el miedo de nuevo. Incluso nos hemos ido al interior del país y nos ha encontrado. Recién la situación cambió un poco cuando yo alcancé la adolescencia y vio que ya su ex esposa no estaba sola y que había alguien más que la podía defender, que era yo. Pero recién alcanzaba la adolescencia. Guillermo, estamos a poco menos de 2 semanas de lo que va a ser la marcha del 24 de marzo. ¿Pensás que hay una decisión política detrás de este nuevo intento por liberar a cerca de 100 genocidas? Yo soy una persona que cree fervientemente en nuestra forma de gobierno y tengo entendido que no puede haber injerencia de un poder en otro. Estas son decisiones que toma en todo caso, o que va a tomar en todo caso el poder judicial. Y me imagino que tiene toda la libertad del mundo para hacerlo. El único miedo mío es justamente el antecedente de Mañaco en libertad condicional, como también Bianco, el partero de Campo de Mayo, que también se apropió a uno de los nietos, que se llama Pablo Casarío Tato, que participó en un montón de partos en la maternidad clandestina del hospital de Campo de Mayo, también está con libertad condicional después de haber alcanzado los tercios de su condena. Y así tenemos un montón de apropiadores más, apropiadores como el de Catalina de Santo Isobando, que es otra nieta que fue restituida, que también la ha amenazado de muerte y se lo ha cruzado en la calle. Esta es la realidad que nosotros vivimos, lamentablemente. Nosotros fuimos víctimas al momento de nacer, fueron víctimas nuestros padres, fuimos víctimas durante todo el tiempo que estuvimos apropiados, se nos revictimiza constantemente, ahora desde el Poder Judicial con estas decisiones. Muy bien, Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente en algún otro momento te volvemos a llamar para ver cómo sigue esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a la audiencia.